vamos a iniciar hablando de otro fondo, el fondo interior, el de todos nosotros. Nosotros normalmente escuchamos muchas voces en nuestro interior. Existe una forma de unificar todas esas voces, centrarlas para poder tener una vida mejor, y eso lo vamos a hablar con una de las mejores coach internacional, Laura Fierro, que nos visita en la República Dominicana desde México en este preciso instante. Buenas noches, bienvenida Laura. Bienvenida. Hola Diana, querida. Hola. Oye, qué interesante eso que estaba yo leyendo sobre tu trabajo y eso que decía de las voces interiores, Laura. El trabajo tuyo de coach se ha puesto muy de moda en los últimos años. Todo el mundo quiere ser coach, todo el mundo hace cursos de coach, pero realmente, vamos a empezar definiendo eso, ¿todo el mundo puede ser coach? Mira, yo creo que de todas las profesiones podemos decir que no todo el mundo puede ejercerlas. De igual manera, considero que no todo el mundo puede ser coach, aunque sí creo que todo el mundo puede aprender cierta cantidad de herramientas del coaching para ser más efectivo, para comunicarse mejor. Una herramienta clave del coaching, que es con la que más trabajamos, es aprender a escuchar. Y aprender a escuchar la totalidad de lo que el otro nos está diciendo. Y esto es no solo deseable, sino recomendable para todo el mundo. Así que no todo el mundo tiene que ejercer profesionalmente, pero sí aplicar cierta cantidad de herramientas. Pero hay también algunos profesionales de la conducta, como los psicólogos, que dicen que los coaching como que invaden su terreno. ¿Usted qué cree sobre eso? Pues mira, yo creo que cada quien tiene su ámbito profesional y que evidentemente cuando otros empiezan a acercarse sentimos como que se aprieta el territorio, pero sucede como en las clases de yoga cuando llegan muchos alumnos, que de pronto ya no hay tanto espacio, pero a final de cuentas todos encontramos nuestra carpetita y la manera de hacer ejercicio sin pegarle al de junto. Sin meternos en la picarle del otro. el ojo al de junto, ¿no? Entonces, el ámbito del psicólogo está muy claramente definido frente al coach, así que yo sí creo que lo importante es tanto los psicólogos como los coaches, como el público sepa cuándo tener que acudir a uno y cuándo a uno y al otro. Hablabas hablando sobre la certificación del coaching que hacen ustedes en tu país, que van mucha gente de otros países. Estuve viendo los testimonios también, eres una persona muy respetada en ese mundo, sobre las diferentes voces interiores y contradictorias que tenemos todos los seres humanos. Y eso fue lo que a mí más me llamó la atención, porque en realidad, Diana, es así. Uno va por la vida pensando, qué bueno esto, no, pero qué malo, eso a mí no me va, no, pero que soy flaca, no, pero que soy gorda, no, pero qué bien, ojalá que a ella le vaya bien, no, ojalá que le vaya mal. Ese diablito y angelito que siempre se ha representado, es natural en todos los seres humanos, esa diversidad de voces y esa contradicción, ¿somos todos así? Absolutamente, tú nada más tienes que ponerte a revisar la literatura universal y qué te vas a encontrar desde el Quijote y Sancho Panza. Léete a autores como Hermann Hesse, léete a cualquier tipo de filósofo griego, y de esto es de lo que están hablando, de esta extraordinaria Dostoyevsky, Tolstoy, estos seres que han escrito precisamente el fondo del ser humano, el desgarramiento que tenemos ante un evento, una situación, que por un lado quiero matar a la vieja usurera, por el otro lado digo no, ¿cómo me da la culpa? Por otro lado la quiero perdonar, por otro lado digo la ignoro. Por otro lado digo soy maravillosa y por otro no sirvo para nada. Exactamente. ¿Y cómo debe uno enfrentar eso para balancearse? Porque uno no puede andar por la vida así. ¿Existe una forma de hacer que se unifiquen las voces y que se centre una persona? ¿Y qué efecto tienen los demás eso? Mira, las voces tienen toda una lógica y esto es lo maravilloso de esta metodología que presento precisamente en mi libro y que es parte importante de los cursos que enseño, y es encontrar la lógica. La principal lógica que está detrás de la voz es la de las polaridades. Cada vez que me surge una voz, por ejemplo, para criticar algo, mira esa, qué horror, qué zapatos tiene. Yo lo que me tengo que preguntar no es el zapato, porque ella está haciendo un reflejo de algo que yo observo y que yo juzgo. Yo lo que me tengo que preguntar es quién es dentro de mí la que juzga eso. Dentro de mí juzga una conservadora,
o juzga una criticona o juzga una envidiosa. Entonces, si yo empiezo a identificar como cuál es el tipo de emocionalidad, qué valores defiende esa que critica esos zapatos, a diferencia de la que admira otro tipo de ropa. Entonces yo identifico cuál es el polo opuesto. Y el polo opuesto lo representa la gente a la que yo estoy criticando. Entonces, por ejemplo, critico yo a aquel irresponsable, ¿no? Entonces eres un irresponsable. Y digo, a ver, cuando yo me meto en criticar al irresponsable, ¿quién es esta Laura que aparece? La que se cree responsable, la que cree que carga, la que cree que la vida es un deber ser, que uno tiene que ser estructurado, decir y hacer todo como qué principios, qué valores. Entonces yo me empiezo a preguntar a mí misma qué valores hay detrás de esto que yo critico, a quién es el antagonista, y luego viene la preguntita que es la preguntita del millón, y es ¿y qué parte de lo que yo critico tengo yo también dentro de mí? Yo escuché decir eso una vez a un famoso coach internacional de los que salieron en los años 90, que todo lo que rechazábamos en una persona era porque lo teníamos, lo estábamos rechazando en nosotros mismos, que era la gente era un reflejo de nosotros. Eso viene, si tú te pones a leer la literatura antigua, desde escritos de hace más de 3000 años, en todo lo que es la filosofía oriental, la filosofía budista, ya lo presentaban los filósofos griegos. Lo que pasa es que hemos olvidado raíces importantes, y ahorita una disciplina como el coaching que está recuperando ese tipo de pensamiento, pero en realidad no es nada nuevo. No es nada nuevo. Así mismo. Ahora, en el libro Coaching para Líderes, nada más con el título, uno se pregunta, ¿se puede entrenar un líder? Porque hay mucha gente que dice que los líderes nacen, no se hacen. Exacto. Mira, precisamente un líder se entrena para enfrentar cualquier tipo de circunstancia, y en ese tipo de circunstancia tener como una unificación de la mejor serie de voces. Utilizo yo mucho una metáfora, y por eso se llama el equipo interno, esta metodología, como si tuviéramos un equipo de jugadores de fútbol. Que, por ejemplo, tenemos una reunión de trabajo muy importante, van a venir los jefes del corporativo, alemanes, americanos, y me genera como cierto miedo, intimidación, voy a saber hablar o no. Y si yo saco a mi mejor goleador, pues yo voy a estar allí plantada, segura, como reina, presentando con toda la seguridad. Pero si yo no me doy cuenta de quiénes me habitan y saco a mi peor goleador, como el caso de Miguel, el personaje del que hablo, él se quedaba callado, pasmado y no decía nada. O saco al defensa y me pongo a la defensiva contra todo lo que se supone que me van a decir en contra. Exacto. Y la defensa es me quedo callado y ya no sé qué decir, me paralizo porque me dan miedo las luces, me da miedo que me vean. Todo esto del coaching es identificar de dónde vienen todas esas voces interiores, quiénes son esos personajes dentro de nosotros, etapas de nuestras vidas, momentos, contradicciones normales del ser humano, y sacar la mejor. Exactamente. Pero entonces, lo que ella decía, ¿el líder se hace o nace? Exacto. Entonces, lo que quería yo decir es, yo tengo todas estas voces y empiezo a reconocerlas, a verlas y a hacer distancia de ellas, para darme cuenta, por ejemplo, que este tímido que yo llevo dentro es una parte de mí, pero no soy yo. Yo soy mucho más que ese tímido, o yo soy mucho más que la agresiva, o yo soy mucho más que todas estas voces. Y yo hago una distancia de ellas y empiezo a ver quiénes son todos estos personajes que me habitan, y yo hago como una alineación de mi equipo. Entonces yo me convierto en líder primero de mi equipo interno de voces, para saber cuál es la voz más importante y la más efectiva en cada jugada y en cada situación de vida. Cuando yo me convierto en líder de mí mismo, yo voy a ser capaz de ser líder de otros. Me centro y mis relaciones con los demás son mucho mejores porque no me dejo influir por la persona que se me ponga en cada momento del día enfrente. Esa es otra cosa, que cualquier persona nos puede sacar de nuestros cabales o de nuestro equilibrio. Y cuando yo sé que cuando el otro me molesta por algo, lo que tengo que ver no es amplificar lo que me molesta, sino preguntarme quién dentro de mí juzga eso,
y qué es esto que necesito yo para darme cuenta Wow. que aquel también me habita. O sea que el calladito de la oficina o el que siempre se deja pisar puede terminar convirtiéndose en la cabeza. Absolutamente, y un poco es el caso que presento yo en el libro. Qué Es el interesante. caso de Miguel, de uno que se dejaba aplastar y cómo fue evolucionando y creciendo en la medida en la que empezó a ser dueño primero de su interior. Señores, un tema muy interesante con una mujer muy interesante. Gracias por habernos ofrecido traerla y tenerla en nuestro programa. En el día de ayer pusiste en circulación Coaching para Líderes, donde la gente puede encontrar ese libro, porque es una herramienta más. No significa que leyendo eso ya nos vamos a convertir en líderes, ni en coaches, ni en nada de esto. Pero ¿dónde lo podemos conseguir el libro? En la librería Cuesta. Librería Cuesta. También se consigue en Amazon. En Amazon. Se consigue también en la editorial Granica, directo en Ok. Granica, desde México o Argentina se tienen los Y envíos. esos cursos de certificación y todo, o por lo menos para encontrarnos, aunque no sea para convertirnos en coaches, pero sí para encontrar ese equilibrio. ¿Vas a venir a la República Dominicana Sí, a darlos? claro, mira, en septiembre iniciamos, desde a partir del 8 de septiembre estaré aquí de nuevo. Qué maravilla. Iniciamos con una certificación que se llama en Liderazgo sin Fronteras, precisamente para gente de empresa, gente de gobierno, gente que tenga a alguien a su cargo y que además Amas que, de casa que tienen a toda una que familia quieren, a su cargo. exactamente, que Para quieren empezar. ser de entrada líderes de sí mismos. Para ellos está una certificación en liderazgo y son competencias de lo que es un líder sin fronteras, que es alguien que es capaz de crear comunidades Bueno. de práctica profesional. ¿Y eso sabes dónde se puede inscribir la gente? Sí, mira, pueden contactar, buscar por Facebook o en página web a Ser Más y pueden buscar también a Proyes con Y. Proyes, Proyes. nuestra gente de Proyes. Exactamente. Pues muchísimas gracias y de verdad ha sido, yo creo que una lección para todo el mundo. Empezando por mí, estoy muy interesada en este tema. Pues inscríbete. Mucho, muy. Mucho, muy bien. Señores,